La clase de hoy la vamos a adecuar particularmente a estudiar alguna tipología de suelo que presentan algunas dificultades para fundar sobre los mismos. Hoy vamos a hablar un poco sobre arcillas expansivas y sobre suelos colapsables. Vamos a comenzar hablando un poquito de lo que son las arcillas expansivas. Digamos, lo que generan esas arcillas expansivas son patologías en las construcciones, principalmente en construcciones livianas, de una planta, de dos plantas tal vez. Generalmente los edificios de mayor altura no son tan susceptibles a estas arcillas expansivas y ahora en lo que sigue vamos a ver por qué. Lo que generan o lo que provocan son fisuras, fracturas en las construcciones y que se visualizan mucho generalmente en las aberturas, como se ven acá en esta foto. ¿Qué característica tienen estas arcillas expansivas? Bueno, es que tienen una gran variabilidad de volumen. Y esa variabilidad de volumen es provocada por la variación en las condiciones de humedad. Estas arcillas, cuando se secan, se contraen y cuando se humedecen, se dilatan. Y se dilatan al punto de incrementar su volumen hasta 5 o 6 veces y hasta inclusive puede más, depende el potencial activo de esas arcillas. Acá se ve en esta foto una foto de unas arcillas expansivas secas que, como ven, se encuentran totalmente fisuradas, fracturadas debido a la contracción, a esa variación de volumen, y debido a que obviamente como las arcillas no tienen esa resistencia a la tracción, se fracturan generando estas grietas. O sea, esto es muy característico de estas arcillas expansivas. No todas las arcillas son expansivas y no todas las arcillas expansivas tienen el mismo grado de expansividad o de contracción, ¿no? Veamos cómo es el comportamiento típico de estas arcillas expansivas en condiciones naturales y en condiciones ante la presencia de una construcción. En el gráfico de la izquierda podemos ver el suelo natural, eh, un suelo arcilloso, bueno, con estas características, vamos a suponer que son estas arcillas expansivas. El nivel del agua freático asciende por capilaridad en estos suelos arcillosos y se produce un fenómeno en la superficie del suelo, un fenómeno de evaporación constante. O sea, constantemente está circulando agua desde el nivel freático y evaporándose por la superficie del suelo. Ante la presencia de una construcción, como se ve en el gráfico de la derecha, inmediatamente debajo de la construcción se interrumpe esa circulación del agua por evaporación y se acumula debajo de la construcción, aumentando la humedad del suelo que se encuentra debajo de la construcción. Ese incremento de humedad lo que hace es aumentar el volumen de las arcillas, estas se expanden y tienden a levantar a la construcción que tienen por encima. Obviamente esa construcción liviana no se va a levantar en forma uniforme en toda la superficie, por lo tanto se van a producir asentamientos diferenciales, perdón, levantamientos diferenciales que producen la fractura de la mampostería. Generalmente esas fracturas se visualizan principalmente en las esquinas de las aberturas, como se ven en este gráfico, y como habíamos visto acá en esta foto de eh, justamente en las esquinas de las aberturas donde se concentran tensiones y hay una mayor debilidad
de la mampostería. Si uno tomara, quisiera reparar esas grietas que aparecen en esta, debido al levantamiento de la construcción por aumento de la humedad del suelo, normalmente uno podría hacer lo que se conoce como unas llaves, que serían unos hierros dulces que atraviesen las fisuras para que sirvan de costuras a ambos lados de la mampostería. Pero lo que sucede es que a lo largo del año normalmente varían las condiciones de humedad del suelo, sobre todo ante una sequía sostenida en el tiempo, por ejemplo, como la que tuvimos el verano pasado, que genera que se seque, disminuya la humedad del suelo debajo de la construcción y por lo tanto el suelo se contrae. Entonces cualquier reparación realizada previamente otra vez va a, a fisurarse, ¿no? Van a aparecer nuevas fisuras y esto se va a propagar a lo largo del tiempo frente a las variaciones de humedad del suelo y a los levantamientos y asentamientos a lo largo del tiempo. Entonces, normalmente la solución a estos problemas no está en actuar sobre las consecuencias, sino sobre las causas que producen esos levantamientos. Obviamente que los costos de intervención son mucho menores si uno toma las precauciones previo a ejecutar una construcción que después tener que intervenir una vez que ya está realizada la construcción. Una forma de identificar las arcillas expansivas es a través de su límite líquido, si bien no es determinante, pero da una primera aproximación al potencial de expansión que tienen las arcillas. Por ejemplo, cuando el límite líquido es menor al 50%, bueno, las arcillas pueden tener un bajo potencial de expansión y para límites líquidos mayores al 60%, el potencial de expansión puede ser elevado. Entonces, insisto, si bien no es determinante, pero ya nos podría dar un primer indicio de qué tipo de suelo tenemos en nuestro predio. Un concepto importante es el de la zona activa de las arcillas. Dijimos que las arcillas expansivas son altamente sensibles a la variación en las condiciones de humedad. ¿Sí? Mayor humedad se expanden, menor cantidad de humedad se contrae. Entonces, las variaciones en las condiciones de humedad se pueden representar en función de la profundidad. Como ven, si consideramos la superficie del terreno, el nivel cero, vamos a tener una alta variabilidad en las condiciones de humedad y a medida que nos vamos sumergiendo en el terreno, la variación en las condiciones de humedad cada vez va a ser menor, hasta llegar a una profundidad que vamos a identificar como zona activa, en donde prácticamente ya el contenido de humedad del suelo no varía. Para tener un número gordo, un número grosero de cuál es el orden de magnitud de estas zonas activas, podríamos establecerlo en el orden de los 2 metros, 3 metros, pero bueno, obviamente va a depender mucho de la misma permeabilidad del suelo, o sea que no es un valor, la zona activa puede ser mucho mayor todavía, o sea, podemos ir hasta profundidades de 10 metros, ¿no? Insisto, todo va a depender de la permeabilidad del suelo. Pero bueno, en general podríamos tomar un orden de magnitud de 2 o 3. Para determinar en el laboratorio, eh, caracterizar a estas arcillas expansivas, normalmente se hace uso de instrumental conocido como el oedómetro, que es el instrumental que se utiliza para hacer los ensayos de consolidación en las arcillas. Eh, bueno, normalmente consta de un marco cilíndrico para contener muestras del suelo
y se aplican cargas sostenidas en el tiempo. El ensayo, hay varios ensayos a realizar sobre las arcillas para determinar las características expansivas de las mismas. Uno de los ensayos, uno de los más sencillos, es el ensayo de expansión sin restricción. ¿De qué consta este ensayo? En el oidómetro se coloca una muestra y se le aplica una pequeña carga, una pequeña presión, muy pequeña, 6, prácticamente casi 7 kilonewton por metro cuadrado, una presión muy baja, simplemente para darle un poco de estabilidad al ensayo. Y una vez aplicada esta pequeña carga, se humedece, se le agrega agua a la muestra hasta saturarla y se la deja expandir libremente, o sea, sometida a esta pequeña presión. Entonces, como la muestra está confinada en un anillo, se miden las variaciones de la altura o del espesor de la muestra y se relaciona esa variación de altura respecto a la altura inicial de la muestra. Entonces, la variación de altura respecto a la variación inicial da un porcentaje de expansión de la muestra, ¿sí? Se considera libre, pues ya le digo, la presión es pequeña. Algunos investigadores han determinado la relación de ese porcentaje de expansión libre de la muestra con el contenido de humedad y con el límite líquido de estas muestras de arcilla. Por ejemplo, si nosotros tenemos una muestra que tiene una humedad del 25% y cuyo límite líquido es del 50%, entonces tendremos un porcentaje de expansión libre de la muestra de prácticamente 1,8, ¿no? Expresado en por ciento, 1,8%. Bien, entonces, conocer la humedad de la muestra y el límite líquido nos sirve para estimar ese porcentaje libre de expansión de la muestra. Con ese porcentaje de expansión libre, en el terreno natural podríamos estimar cuál es la expansión del terreno frente a una variación en las condiciones de humedad desde el suelo seco hasta el suelo saturado. Si multiplicamos ese porcentaje de expansión libre por la profundidad de la zona activa y por el 0,33, vamos a obtener cuál es la expansión del terreno natural, ¿no? Para ese tipo de suelo. Esto nos puede dar una idea de cuál va a ser el movimiento de la superficie del terreno natural o de la profundidad por debajo del nivel de fundación. Si en lugar de tomar la profundidad activa, tomamos la profundidad del nivel de fundación hasta la profundidad activa del suelo. ¿Sí? Siempre vamos a poder estimar una expansión total del suelo. Otro ensayo para caracterizar estas arcillas expansivas es el ensayo de presión de expansión cero. ¿En qué consta? También con el oidómetro se toma una muestra, se le coloca una leve presión y, como en el caso anterior, se satura la muestra agregándole agua. Una vez que se dejan pasar 24 horas o el tiempo suficiente para que la muestra se expanda, acá en el eje de ordenadas tenemos representadas las relaciones de vacío. Entonces, obviamente la relación de vacíos en la muestra saturada se incrementa. En esa muestra se le comienza a introducir una carga, ¿no? Se comienza a introducir una carga. Hasta que llegue el momento en que la relación de vacíos de la muestra pasa a ser la relación de vacíos inicial.
Entonces, para esa relación de vacíos inicial, lo que vamos a obtener es la presión de expansión cero. O sea, ¿cuál es la presión sobre la muestra que se corresponde con una expansión, una relación de vacíos del terreno o del suelo previo a el agregado de agua, la adición de agua? Esa sería la presión de expansión C. Bueno, insisto, hay otros ensayos que caracterizan a las sillas expansivas. Bueno, yo más o menos les mostré un par como para por lo menos caracterizar cualitativamente a estas arcillas y tener una idea de cómo evolucionan a medida que se varían sus condiciones de humedad. Algunas eh, recomendaciones a tener en cuenta o especificaciones para fundar en suelos expansivos. Una, una metodología que se utiliza comúnmente es reemplazar por lo menos una parte del estrato de suelo expansivo, la más superficial, o sea, la más sensible a las variaciones en las condiciones de humedad, por un suelo estable, normalmente tosca, utilizamos nosotros. Un suelo seleccionado que no es sensible a las variaciones en las condiciones de humedad. Esto es muy común para fundar, por ejemplo, viviendas de una o dos plantas sobre plateas de fundación. Normalmente esto, les voy a decir les voy a tirar algunos datos que habrá que corroborarlos con el estudio del suelo, pero es muy común reemplazar un espesor de 40, 50 centímetros de suelo, removerlo totalmente y reemplazar ese suelo por un suelo estable, ¿sí? Obviamente perfectamente compactado, humedecido, con capas de no más de 15, 20 centímetros y realizar esta compactación sobre esas pequeñas capas. Entonces, esto es una práctica bastante común, reemplazar el suelo expansivo por un suelo estable. Para tener una idea, acá en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires en realidad, es bastante común encontrar este tipo de suelos, todo podríamos decir, en un anillo alrededor de la ciudad de Buenos Aires, acá en la zona oeste, en la zona de Ituzaingó, Castelar, Parque del Eloar, yendo para el lado de San Miguel. Bueno, en esa zona es bastante común encontrar este tipo de suelo. Bueno, también en zona norte y en zona sur también hay zonas donde se encuentran este tipo de suelos y por lo tanto esta práctica de reemplazar el suelo superficial, vuelvo a insistir, cuando uno va a fundar con una platea, es bastante común. Otra posibilidad para fundar con plateas, ¿no?, sobre estos suelos expansivos es realizar un tratamiento conocido como estabilización. Se agrega cal hidratada al suelo, o sea, el suelo se excava, se mezcla con cal hidratada en una proporción de 5%, o sea, 5% o 6% en peso de cal respecto al peso del suelo, se lo mezcla y se lo compacta nuevamente. Esa estabilización con cal le da una cierta estabilidad al suelo frente a la variación en las condiciones de humedad. Otra práctica común que se puede, se puede realizar en conjunto con las medidas anteriores es aislar al suelo de las variaciones en el contenido de humedad. Si nosotros logramos que un suelo expansivo no varíe su condición de humedad, entonces no va a
no va a tener movimiento, no va a variar su relación de vacíos y por lo tanto no va a generar ningún perjuicio en nuestras construcciones. Una forma muy sencillita de aislar por lo menos parcialmente al suelo de las variaciones de humedad es hacer una vereda perimetral alrededor de nuestras construcciones. Por ejemplo, de 80 centímetros, 1 metro en todo el perímetro de una construcción. Esa vereda perimetral lo que hace es impedir que se evapore el suelo que está por debajo, que se evapore el agua del suelo que está por debajo de nuestra construcción. Entonces, además es bastante conveniente todo el agua fluvial, al desaguarla relativamente lo más lejos posible de nuestra construcción, ¿no? Entonces, esas son medidas que pueden mejorar el comportamiento de nuestra construcción frente a estos suelos expansivos. También se puede, otra forma es aislar la construcción del levantamiento del suelo. Esto lo que es bastante común es fundar toda la mampostería de la planta baja en vigas portamuros, en vigas que la única función que cumple es sostener al muro, y esas vigas portamuro aislarlas del suelo mediante poliestireno expandido, ¿no? Esta es eh, ahí está. Aislar las vigas de fundación con poliestireno expandido. O sea, normalmente se hace la excavación para hormigonar las vigas de fundación, o sea, estas vigas portamuro, y previo a hormigonar se las reviste con 5 centímetros de un poliestireno expandido, eh, que en sí va a servir de cierta forma eh, como encofrado para las vigas de fundación. Entonces eso hace que posteriormente, cuando el suelo aumente su volumen y quiera presionar sobre la viga, bueno, va a tener un fuelle de 5 centímetros que va a impedir que el suelo accione sobre la viga. Otra, otra medida que se puede utilizar para aislar la construcción del levantamiento es fundar por debajo de la profundidad activa. Decíamos, si tenemos una profundidad activa del orden de los 2 o 3 metros de profundidad, bueno, podemos fundar a 3 metros de profundidad, a 4 metros de profundidad y aislarnos por más que tengamos arcillas expansivas por debajo del plano de fundación, pero si no varían las condiciones de humedad, entonces no vamos a tener movimientos de nuestra fundación. Una otra alternativa es fundar con pilotes, o sea, los pilotes son cimentaciones profundas, bueno, y naturalmente van a aislar a nuestra estructura del movimiento de arcillas expansivas. Bueno, una última cuestión, una última medida, que bueno, ya tal vez a veces no siempre es tan económica, es reforzar la construcción, darle más resistencia para que ante asentamientos diferenciales esta no sufra eh, ninguna patología. Lo que pasa que esto sería ya, la verdad, una medida muy costosa, porque la verdad lo que no solo hay que reforzar la estructura, sino también a veces las mamposterías, que son las que serán más sensibles a los movimientos. Entonces, tendríamos que tener una estructura muy, muy robusta para que no sufra asentamientos diferenciales y no repercuta en aquellos elementos que pueden sufrir daños como mamposterías, aberturas, revestimientos,